observarse desde una perspectiva no tan este, relacionada a la persona como si fuera la persona el problema, sino que el problema es la situación. Y entonces hay que separar a la persona y verla desde distintos ángulos, donde la persona no es la que produce el conflicto, sino es el entorno per se. Eh, y al momento de centrarse en la persona, es centrarse en las capacidades, en, 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 en el trabajo y no en los intereses de la persona o en los intereses propios. Centrarse en los criterios objetivos, que tener esta perspectiva objetiva, buscar el beneficio mutuo y generar una atmósfera efectiva para la resolución del conflicto. ¿Cuál es la diferencia entre problema y conflicto? Ay. Mm, Pregunta para todos. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Cuál es el qué? ¿Cuál es la diferencia entre problema y conflicto? Pues un problema es, por ejemplo, la situación, el obstáculo o la dificultad, y el conflicto es cuando ya se involucran los intereses de las partes, ¿no? O, o los, pues sí, ¿no? O así lo entendí. Que los problemas son individuales, en tanto que los conflictos son sociales. Los problemas afectan eh, eh, de manera individual. No puedes ir a una persona porque depende de el escenario en el que nos encontremos, pero generalmente los problemas son individuales y los conflictos siempre involucran a más personas. Por eso se habla de conflictos sociales, no de problemas sociales. Y por eso se habla de las técnicas en el manejo de conflicto, porque hay que separar a las personas de los problemas. Por eso haces ese señalamiento en tu diapositiva. Hay que centrarse en las personas, no en intereses. Centrarse en criterios objetivos. Busca un beneficio mutuo y que haya una atmósfera efectiva. Entonces hablamos que estas técnicas van enfocadas al ámbito del grupo. Continuamos. Bueno, continuando con con la presentación, lo siguiente que debemos definir es la negociación. La negociación es la comunicación de ida y vuelta pensada, o bueno, uno de sus vertientes es pensada para lograr acuerdos cuando el interesado y aquellos del otro lado tienen algunos intereses en común y otros opuestos. Entonces hay como dos perspectivas a dialogar y a conjuntar para obtener un beneficio mutuo. Este, para ello se deben de tener un buen manejo de emociones, de conocer estas emociones, y es importante la autorregulación, pues si no estamos preparados para, para este,
para el conflicto y por ende no estamos preparados para la negociación, no tenemos un buen mecanismo de autorregulación y de manejo de conflictos, entonces no se va a dar la negociación. Eh, para que una negociación este, sea efectiva, no se puede dar de forma improvisada. Este, se plantea que debe de ser estructurada, que debe de visualizarse los objetivos y los intereses de ambas partes, debe de estar planificado y debe de ser un proceso organizado, si no va a derivar en el fracaso. Eh, Thomas y Kliman nos proponen un modelo de conflictos en donde se puede entender y gestionar los conflictos en el trabajo. Ellos nos dicen que hay dos niveles o dos ejes en donde se ve el nivel de cooperación y el nivel y en donde hay un nivel de cooperación bajo. Entonces, en este sentido, cuando vimos los tipos de conflictos en donde se veía el conflicto como algo malo, nos da el nivel más bajo, en donde él nos dice que la organización y los trabajadores van a evitar el conflicto porque no están siendo asertivos y no hay cooperación. Entonces, pues normalmente se utiliza, no es que sea malo, sino que normalmente se utiliza para asuntos tribales o cuando el coste de la confrontación supera los beneficios para resolverse. Eh, También está uno donde el nivel de cooperación es alto en una de las partes y en donde ese modelo nos da la prioridad a las preocupaciones de los demás, entonces no se es asertivo en uno de los, pues, de los dos involucrados en el conflicto, pero se es asertivo a la cooperación y entonces en este tipo de conflictos o en este tipo de resoluciones se da prioridad a que una parte gane como como más, no diría poder, sino que para que haya más armonía, una parte debe ceder. Eh, Está uno donde el del donde el nivel de cooperación es bajo y donde las partes tienden a competir por sus propios intereses, en donde se suele ser más asertivo y no cooperativo y entonces suelen decidirse o usarse para decisiones rápidas o de emergencias y para hacer cumplir normas, ya definidas. Ya hay el otro nivel es donde donde ambas partes son, este, eh, cooperativas y entonces deciden trabajar juntos para lograr una solución mutuamente beneficiosa. Entonces es asertivo y cooperativo a la vez y se suele utilizar para situaciones complejas donde se necesitan perspectivas integradas y soluciones a largo plazo. Y, por ejemplo, está el nivel del medio o el del centro, en donde se busca la comprometerse. Es donde se busca un punto medio, satisfaciendo parcialmente a ambas partes este, y suele utilizarse para soluciones temporales o cuando las partes tienen un nivel de poder jerárquico igual. Bueno, tenemos las etapas del proceso de negociación en donde se da la preparación, que es donde se establecen los objetivos, específicamente las necesidades de ambas partes y las expectativas, qué es lo que quieren lograr o qué es lo que quieren. Eh, Como se dice, pues va a ser como un proceso planificado, entonces se les da la apertura en donde se pone un sitio donde el clima sea propicio para el diálogo y la moderación y se da la presentación del conflicto. Eh, en este sentido, sigue la parte de la exploración, que es donde las partes
van a exponer y se van a detectar las necesidades, motivos y las expectativas de cada uno de ellos. Eh, después de esta fase se van a presentar propuestas eh, que son de acuerdo a la integración de las necesidades y las expectativas de ambas partes y se van a dar propuestas para la mejoría. Va a haber un punto de clarificación en donde se van a establecer puntos eh, específicos o objetivos, donde qué es lo que se quiere lograr, qué es lo que no se va a negociar. Y al final se van a dar una acción final, que son los acuerdos. ¿A qué acuerdo se llegó para la resolución del conflicto? Y después hay un proceso de control y evaluación, que es decir, que de las soluciones o acuerdos generales del conflicto se va a ver un control posterior para ver la evaluación de si se generó una mejora en el clima laboral, en el ambiente laboral, si hay una mejoría en la productividad y todo eso. Mm, y pues en los resultados de la negociación, hay tres modelos en donde nos dice que pues ambas partes, el primero ambas partes pierden, en el siguiente es que uno pierde o gana, como ya teniendo en cuenta como esta imagen de acá, ambas pierden, una pierde y otra gana, y en donde ambas salen ganando. En cuanto al arbitraje laboral, como línea del tiempo, que es el siguiente tema, tenemos que entre 1903 y 1914 se instauraron las juntas de conciliación y en 1917 cuando se da se publica la Constitución Política Mexicana, se establece en el artículo 23 las juntas de conciliación y arbitraje. Posteriormente, después de todo este movimiento revolucionario y donde se dieron varias huelgas y varias levantamientos por parte de trabajadores que no estaban conformes con sus derechos laborales, una de las organizaciones que se fundaron en 1918 son la CROM, que es la Confederación Regional Obrera Mexicana, que esta era muy similar a la American Federation of Labor, que es como esta asociación americana sindical que daba en Estados Unidos como los derechos sindicales. Y en 1931 se publica la Ley Federal del Trabajo y es donde se instauran las juntas de arbitraje laboral. El arbitraje laboral es un mecanismo de solución extrajudicial de conflictos laborales entre trabajadores y empleadores. A través de este proceso, las partes involucradas acuerdan someter sus diferencias a uno o varios árbitros, quienes emitirán su laudo arbitral, perdón, y es decir, una decisión obligando al cumplimiento. Esto es para no llegar a instancias judiciales. Y eh, en el derecho, los árbitros resuelven conforme al ordenamiento jurídico vigente, aplicando estrictamente la ley. O sea, se observa el problema que da este conflicto entre este, trabajadores y patrones y se aplica estrictamente la ley aplicable. La resolución se basa en criterios de justicia y razonabilidad, buscando una solución más flexible que satisfaga a ambas partes sin irse estrictamente a la norma legal. En cuanto al procedimiento de arbitraje laboral, este proceso se inicia con un compromiso o convenio arbitral entre ambas partes. La parte afectada presenta pues, su solicitud a la comisión de arbitraje y entonces el, el órgano arbitral designa si puede ser un único o un panel de
de árbitros los que van a dar solución a este conflicto. Se presentan las demandas y las pruebas de que se dio un como es que se suele dar cuando se, se, se rompen contratos laborales, sin, por ejemplo, sin dar, ¿cómo se llama? Lo dijo mi compañero hace un momento. Mm, Se me fue la palabra, perdón. Este, bueno, se presentan las demandas, se me olvidó, lo siento. Se presentan las demandas y las pruebas, se realizan audiencias en donde el trabajador presenta las pruebas y el empleador también presenta sus pruebas de que sí dio cumplimiento cabal a las leyes. Por ejemplo, cuando terminan contratos y no les dan el finiquito, perdón, eso era, o que no les dio todas las prestaciones de ley en ese sentido, o y por último, se emite la decisión que se tiene carácter de sentencia y que es obligado a cumplimiento por ambas partes. Las ventajas del arbitraje laboral es la rapidez del procedimiento y la confidencialidad. Las soluciones se adaptan a las necesidades de ambos y se promueve una solución amistosa y mutuamente beneficiosa para ambas partes. Y esto sucede específicamente para reducir la carga del sistema judicial, donde estos problemas, conflictos llevarían mucho tiempo, también recursos y pues sí, no traerían un beneficio, pues podría ser con el de Frank que sale más caro el caldo que las albóndigas. Em, para este, para esto hay una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en México que se encarga de impartir justicia promoviendo la paz social y la armonía entre las relaciones laborales mediante la conciliación y arbitraje y su integración es tripartita y demócrata. Está sectorizada la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social, es decir, es un órgano, pues sí, es un órgano, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y ya, eso sería todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok, las juntas tienen una conformación tripartita, pero ¿cuál es esa conformación tripartita? Ok. Las juntas locales o las juntas de conciliación y arbitraje eh, se componen de representantes de los patrones, de los trabajadores o del sindicato y del gobierno. El presidente de las juntas es nombrado por el gobierno, siempre va a ser un titular del gobierno. Los demás integrantes son designados por el grupo de sindicatos para poder representar en los tribunales a los trabajadores. Hay una situación que es eh, es importante destacar. Los juicios laborales, de acuerdo con la reforma constitucional, ya no pueden durar más de un año. Antiguamente los juicios podían tardarse 10, 15, 20 años. Sin embargo, en la actualidad, los juicios no deben pasar de un año. Si ustedes se percatan o se han dado cuenta, por ejemplo, el Seguro Social, que es muy común que manden a la gente a relaciones laborales y la suspendan, y el trabajador demande, ahora ya no se les cubre los salarios caídos por el tiempo que estuvieron ausentes, sino que simplemente negocian con el trabajador y dicen, bueno, pues
lo único que puedo hacer es reintegrarte a tus actividades con la categoría que tenías y ya. Una situación mañosa por parte del Seguro Social, porque eso no debería ser. Si la persona es despedida, el tiempo que permanezca fuera de su trabajo tiene que ser cubierto, porque son salarios caídos. Generalmente hoy los trabajadores, en el caso específico del Seguro Social, también pasan el ISSSTE. En 3, 4 meses ya están de regreso a sus actividades. Lo único es que negocian con los trabajadores para no darles o no pagarles esa parte que les corresponde de los salarios caídos. A muchos los mandan por cuarta falta. Entonces, parte de la situación va en ese sentido de, de que los trabajadores siempre tienen con qué justificar esa cuarta falta y entonces el Seguro Social pues pierde los casos. Lo mismo sucede con el ISSSTE, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. La otra es que cualquier persona puede representar a un trabajador ante las juntas de conciliación y arbitraje. Es decir, con que sea una persona de confianza, si esa persona sabe, puede acudir a las juntas para el arbitraje y defender a una persona, a un trabajador. Eh, Esto es una situación favorable hasta cierto punto. ¿Cuál es la situación que se presenta? Hay algo que se conoce en términos jurídicos como suplencia de la queja. ¿Y qué implica la suplencia de la queja? Que si la demanda que se presentó en contra del patrón está incompleta o tiene errores, la Junta corrige esos errores para darle entrada y seguimiento a los juicios. ¿Sí me explico? Me parece que estoy hablando solo, Sí, doctor. este, y nadie contesta. Bueno, gracias, David. Este, entonces, bueno, esas es las condiciones, parte de las condiciones que se presentan justamente en estos esquemas de demandas laborales. Hay muchas ventajas para los trabajadores y de ahí parte que siempre los juicios pues sean favorables para el trabajador. Ahí ya, como se han modificado diferentes artículos de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores pues le apuestan a que pues van a ganar siempre y se les hace eh, eh, mm, pues cómodo de alguna forma el no dar cumplimiento de manera completa y, y- y real a sus obligaciones. Entonces, muchos trabajadores que son de base conocen sus derechos, pero no conocen sus obligaciones o hacen que no conocen las obligaciones. Es un problema grave que la misma ley permite porque pues hay abogados que se dedican o gente que se dedica a defender trabajadores que pues finalmente no tienen una eh, respuesta favorable para la institución. Sí, David, ¿qué vas a decir? Sí, gracias. Es que, bueno, no sé si sale a flote un comentario en donde una situación que se dio, eh, tal vez sea algo un poquito más legal, pero bueno, la idea era comentarlo también de que, si bien es cierto, sí tienen mucho apoyo los trabajadores, pero a veces siento que la institución, no sé si sea cuestión ya de la institución, de la cuestión jurídica de la institución, se presentan algunos temas o situaciones que se salen de control.
voy a platicarles algo muy rápido. Por ejemplo, que hubo un tema en donde en servicios hay conflictos como en todos lados, pero justo una persona generaba denuncias de acoso y se corría a tal persona, ¿no? Después volvía a tener problemas con alguien más, lo acusaba de acoso y volvían a despedir a esa persona. Entonces entramos nosotros y yo solicito un análisis o una evaluación psicológica y psiquiátrica de la persona, del trabajador. Entonces, obviamente, pues sale una evaluación, pues obviamente no buena para el trabajador. Se le pide que la evaluación se pide que sea resguardado, obviamente, el trabajador como que estaba vulnerable en el ámbito de trabajo, pero obviamente pues era la idea también pues para que se dieron cuenta pues que el trabajador pues estaba mal, ¿no? Que generaba conflicto y era su modus operandi de correr a la gente que le caía mal, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo. Entonces, se da este apoyo, la persona se le dice, ¿sabes qué? No puedes estar en el área laboral por tu seguridad. Ella dice, no me interesa, sigue trabajando, nadie hace nada, o nadie mete, o sea, no se puede hacer algo más para quitarla o sea, de alguna forma no cumple con los cuidados, ¿no? Que en algún momento se le quiso dar por medio de la institución, sigue elaborando, se hace un problema más grande, se sigue apoyando a esta persona. Entonces era un grupo de más personas que querían incluso ya hacer un proceso de demanda. Esta persona les gana, los acusa de acoso, ahora se hace por la cuestión por fuera, contrata el municipio, delegación y todo este rollo, y ahora los perjudicados son su grupo de trabajo, ¿no? Donde en algún momento les llega la, este, la denuncia en donde se acerquen o se vuelva a sentir vulnerada esta persona, pues obviamente los vinculan a proceso, ¿no? Entonces, creo que hay muchas deficiencias todavía en ese tipo de cosas en cuestión de que no sé qué tanto, digo, no conozco de leyes, pero finalmente a veces se queda incluso la institución con las manos atadas, ¿no? Con este tipo de situaciones y el apoyo de más que tiene incluso el trabajador, ¿no? Y obviamente hay eh, situaciones a la inversa, ¿no? También en donde hay veces que los trabajadores quedan vulnerables, pero en este tipo de situaciones también hay veces que no se lleva a cabo lo que debería, creo yo, ¿no? Sí, definitivamente, digo, hay varias vías a las que se les da seguimiento. Eh, si en algún momento se cuenta con un diagnóstico clínico, psicológico, pues es evidente que es una prueba para que esta persona pues, no se salga con la suya. Eh, hay situaciones en las que mm, principalmente en el seguro social, eh, la gente ya lleva mucho tiempo y han logrado conformar grupos de poder, y me refiero a altos mandos, ¿no? Eh, yo les puedo decir que en algún momento, tratando de hablar con el director general, pues hay una barrera ahí, porque él se llevó a un grupo de 5 personas que impiden que haya acercamiento directo con el director general. Hay que pasar por una serie de filtros antes de poder hacer algún comentario con él. Y esto inhibe la participación, el acercamiento y el planteamiento de diferentes situaciones que se están viviendo o que se viven, ¿no? Hay prepotencia, hay mucha eh, encubrimiento, porque también hay mucha corrupción al interior del propio instituto, y cuando una persona es útil, pues va a ser defendida a capa y espada, ¿no? Cuando la persona deje de ser útil, porque no nada más es una cuestión al interior del instituto, ah,
hay gentes externas o personas externas que también contribuyen para la permanencia. Yo les puedo decir, personas que deciden al interior del IMSS, pues es Carlos Slim por la cantidad de trabajadores con los que cuenta. ¿Quién pone al director general? ¿Quién decide? La hija de Salinas Pliego forma parte del Seguro Social, a pesar de todos los ataques mediáticos que se han dado, porque paga y no paga, no nada más en México, sino ahora ya puso a concurso mercantil su empresa TV Azteca, justamente porque Estados Unidos le está exigiendo que pague 580 millones de dólares. Entonces es un hombre habilidoso que en algún momento pues su dinero lo tiene en paraísos fiscales y finge que no tiene dinero, pero pues su propia hija, ¿no? Está dentro del consejo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, son una serie de situaciones, pues no extrañas, pero que finalmente no permiten que la institución trabaje de una manera adecuada. Entonces, son diferentes personajes. Nada más les digo dos personajes, ¿no? Carlos Slim y eh, Ricardo Salinas Pliego, que tienen intereses importantes en el seguro social. ¿Por qué? Pues porque el número de empresas con las que cuentan, el número de trabajadores con los que cuentan, quiero decir, eh, pues son un número importante y es una derrama económica importante para el seguro social. Y si de ahí vemos, pues ahí, por ejemplo, está otro personaje que es la prima de Andrés Manuel López Obrador, que es una mujer que pues mueve, define, actúa, eh, imponiendo condiciones también. Entonces, ahí es una serie de acuerdos que se van dando. No sé si les comenté, creo que sí les comenté, Miguel Ángel Osorio Chong tenía a su hermana trabajando como delegada en el estado de Hidalgo, del IMSS, y su primo como director general del Hospital General de Pachuca. Entonces, son una serie de intereses que están negociados. No cualquiera puede llegar a ser líder sindical, por ejemplo. Hay una serie de personajes. Los órganos internos de control, los titulares de los órganos internos de control son impuestos por el patrón. Tienes que ser afín a mí para que me protejas, no para que me perjudiques. Entonces, eh, esto es lo que ha ido generando esta conformación de intereses y que en su oportunidad haya personas que no están capacitadas o facultadas para poder desempeñar un cargo, sobre todo con personal a su cargo, y que pues lo único que generan es conflicto. Ahora, eso del acoso en realidad es difícil de comprobar, ¿no? Hay otras vías, hay otras alternativas para poder acusar a estos que determinaron que ella efectivamente estaba recibiendo acoso o persecución. Eh, pues habría que darle seguimiento, no quedarse en esos. Hay diferentes em, eh, elementos que permiten en algún momento impugnar ciertas resoluciones o determinaciones que den, por lo que escucho, llegaron al ámbito civil, ¿no? Que no al ámbito penal, porque eso ya sería otra cosa, pero en el ámbito civil, pues también los jueces se corrompen.
Entonces hay manejo. Lamentablemente, la autoridad siempre provee de abogados también, porque está en entredicho la institución y tienen que proveer de abogados propios de la institución para esa defensa. Pero eso no quiere decir que se salgan con la suya o que puedan ganar, ¿no? E insisto, hay otro tipo de alternativas. Primero, impugnar esa resolución que se dio por parte de la autoridad judicial y, y darle seguimiento al juicio. Eh, si los elementos que se presentaron en algún momento no fueron suficientes, debe haber otros elementos adicionales que permitan que esta situación de esta persona pues sea sancionada, eh, aprovechándose, ¿no? Y si además el juez o los jueces están cometiendo una irregularidad, también son sujetos de sanción a través del Consejo de la Judicatura Federal. Habría que denunciarlos en el Consejo de la Judicatura para que en su oportunidad pues se siga un proceso y entonces existen los órganos internos de control también en el Poder Judicial, que no se llaman órganos internos de control, pero también tienen órganos que regulan la conducta de los jueces hoy en día. Lamentablemente, mucha gente pues no está involucrada con el ámbito jurídico yo por eso les digo, es importante conocer qué nos dice la ley, porque pues siempre nos sorprenden y el abogado dice, no, pues ya no se puede hacer nada. No, o sea, espérame, o sea, ¿por qué no se puede hacer nada? Si hay otras alternativas, ¿no? Hay otros elementos, hay otros mecanismos para presionar, porque si al abogado se le paga para que lleve a cabo un juicio, ¿cuál es el problema? Que no se hacen contratos con los abogados. Y a los abogados también se les puede sancionar. E incluso pueden perder la licencia. Y eso, como es una práctica común, pues uno contrata al abogado y ya, como lo vimos en su momento, la inexistencia de un contrato no implica que no cumpla con sus responsabilidades. Y por lo tanto, bueno, pues habría que darle seguimiento bajo ese esquema, ¿no? Hay otras herramientas, presentar la queja en presidencia, que presidencia lo va a mandar al área que corresponda. Eh, pero presidencia tiene la obligación de responder, entonces es, no responden aquí, bueno, pues voy a mandar otro escrito directamente a presidencia, aunque me digan que tiene que dar respuesta la propia institución porque fue canalizado ahí, pues no me dan respuesta y por eso insisto en que ustedes presionen para que se dé esa respuesta. Entonces, ese es otro elemento. La otra es llevarlo con el director general, con copia para presidencia y para el titular del órgano interno de control de la institución. Y entonces, cuando empiezan a ver que hay difusión, incluso en medios de comunicación, ya les entra el temor, ya lo empiezan a pensar de una forma distinta y le empiezan a poner atención y se van eliminando este tipo de trabas o de conductas que se manejan. Son algunas sugerencias, ¿no? Para poder darle seguimiento. Pero sí, hay mecanismos, hay medios, sí los hay. La única situación es que pues, por el desconocimiento uno se queda ya con, no, pues es que ya me dijeron que no procede, o me sancionaron cuando yo soy el denunciante, cuando yo soy el afectado, pero insisto,
no se puede uno quedar ahí, todo se puede impugnar. Las únicas resoluciones que son inatacables y que se le conoce como que causan estado quiere decir que ya no hay otra opción, porque incluso están en juegos ahí los derechos humanos de las personas que se vieron atacadas y están en un estado de vulnerabilidad por esa actitud de esa persona. eh, Están las quejas o presentar la queja de derechos humanos con elementos, por supuesto, porque si no hay elementos, no va a proceder nada. Pero si están los elementos, se da seguimiento, se presenta la queja, la denuncia y, y finalmente habrá una respuesta favorable. Sobre todo, me queda claro que con el dictamen que elaboró, el dictamen clínico que se elaboró, y puede solicitarse otro dictamen, ¿no? O sea, dos, tres dictámenes de médicos diferentes van a dar esta eh, oportunidad. Valga el ejemplo, ¿eh? No es lo mismo, pero valga el ejemplo. Hay quien quiere correr a un trabajador porque siempre llega borracho. Está en la oficina, está borracho. Y, y de pronto dicen, pues lo damos de baja o lo mandamos a relaciones laborales por borracho. Ese trabajador va a ganar. ¿Por qué va a ganar? Porque porque no le hicieron una acta administrativa no, o un... Por no, el mal proceso, no. Simple y sencillamente porque lo único que puede diagnosticar el estado en el que se encuentra la persona es un es un profesional. médico legista. Exactamente, El médico legista pide una prueba de alcoholemia, por eso también cuando son apresados y no les hacen prueba de alcoholemia no procede, porque no exactamente. pueden acreditar el estado de ebriedad. Así es, así es. Entonces, para todo pues, se tienen que contar con elementos, con herramientas que den la oportunidad para que realmente pueda ser sancionada la persona. Pero a veces creemos que ya tenemos toda la información y no, no es así. Entonces, necesariamente en este caso, pues se requiere del dictamen de un médico legista. En su caso, si se determina que la persona padece de alcoholismo comprobado, bueno, pues habrá que Solo eh, la envían a la rehabilitación, pero en realidad no hacen que pierda su trabajo. así De es, hecho, en ¿Verdad el que no IMSS, pierden? Porque es una enfermedad. El alcoholismo es una ajá, enfermedad. Igual cuando los encuentras con consumo de fentanil, es una enfermedad. No pierden su trabajo. no, los Todos envían tienen a la rehabilitación. rehabilitación. sí, aunque dependiendo el grado y el perjuicio que le esté causando a la institución, estas personas pueden ser pensionadas por su enfermedad. Y entonces pues, es otra forma de deshacerse de ese tipo de personajes. Pues sí, pero lo sigues manteniendo. O sea, al final no hubo una represalia. No, Los jubilas o los pensionas ujú, y ellos trabajan en otro lado. Ujú. sí, le digo, por eso insisto, desafortunadamente son situaciones que se van presentando. Salvo, aquí habría que tomar en consideración, dependiendo del tipo de alcoholismo o de drogadicción, qué tan agresiva es la persona, porque eso también eh, es un elemento más para poder eh, dar de baja a la persona y que efectivamente ya no regrese. Entonces, no nada más es el alcohólico pasivo, sino hay muchos que son muy agresivos y generan muchos problemas.
Otro de las eh, situaciones que se manejan es que mandar a la persona al archivo o a algún lugar ahí donde no haga molestia con los demás, inconformidad, incomodidad. Pero bueno, ya son esos, eh, definiciones se van dando de acuerdo con la experiencia de cada quien y lo que pretenda, ¿no? Porque también esto tiene que ver mucho con emociones. Pero ahí siguen y no se van. Sí, por eso tiene mucho que ver con emociones. La situación es que eh, los latinos somos muy emocionales y actuamos dependiendo de lo que nos diga la gente. Si alguien te dice, ay, mira ese perrito pobrecito está en la calle y cuando hace frío, pues ha de tener frío. Y entonces tú generosamente dices, pues sí, tiene razón. Y vas y le pones algo al perrito. Alguien influyó en ti para que tú fueras y le pusieras una playera al perrito. Porque pobrecito tiene frío. Lo que no saben es que los perros están adaptados para eso, para todos los climas. Sí, cuando hace mucho calor, pues, se queman las patas, pero pues le salen callos, ¿no? Igual buscan refugio, buscan algún lugar, alguna sombra, etcétera. Entonces, eh, yo les puedo decir, o les comenté, si vieron la película de Coco, ¿y qué les dijo esa Sí, película? ¿Qué observaron en esa película? ¿Desde qué punto de vista? ¿No? Pues el punto de vista que tengas la Pues vuelves percepción. a sensibilizar a las personas de la importancia de seguir con una tradición y lo haces a nivel internacional, de que de verdad aparezcas en la ofrenda para que pueda ser recordado. Entonces, yo creo que es como el mensaje principal y lo llevaste a otros países porque ha sido justo una de las películas más premiadas por eso. Y mucha gente ha querido venir a México. Es una época en la que tenemos gran parte de visitantes extranjeros porque quieren conocer esa parte de la cultura. Ujú. ¿Alguien más? Pues que el niño dejara pues así como su sueño, ¿no? Y que siguiera lo mismo de la familia. Ujú. Ok. ¿Alguien más? Y entonces, ¿qué pasa si yo les digo que la realidad de esa película es sacar lo más oscuro del mexicano? Porque además es algo muy parcial. Está basada en tres entidades federativas. Pero ¿cómo nos ven por fuera? Los mexicanos están jodidos porque entre ellos mismos se ponen el pie. No dejan que la gente se realice con sus sueños. Es el caso del niño. Quiere ser músico, cantante. No, pero hay condiciones. Tú no puedes ser músico y cantante. ¿Por qué? Porque yo traigo problemas de lo que fue en su momento con tu papá y me dejó, me abandonó y se fue sin conocer la realidad porque somos prejuiciosos además. En esa película se ve el homicidio con tal de lograr la fama. Eres capaz de hacer cualquier cosa con tal de tener un beneficio personal. Esa es la parte más difícil de asimilar. Pero eso es lo que dice esa película. Es la parte más cruel del ser humano y en particular del mexicano, porque eso es lo que están dibujando. La mentira, la traición, el engaño. Esa es la realidad, eso es lo que dice. Por eso también dicen, pues es que
El mexicano es flojo, aunque sus acciones son todo lo contrario. Pero por eso ponen que estás un indio, valga la expresión, eh, sentado o recargado en un cactus y que no le importa que le lastimen las espinas. A final de cuentas, pues él sigue disfrutando de un sueño, está dormido. El mexicano siempre está dormido. Y tú no haces nada por salir adelante, o sea, siempre te mantienes en lo mismo. Eso es lo que nos dice esa película, disfrazada de una cultura, de costumbres. Y pensamos que, bueno, pues siempre estamos soñando, pero nunca hacemos nada porque las cosas sean distintas. Porque siempre la familia nos somete. Siempre hay alguien que nos hace que todo se divida. Tenemos hoy familias disfuncionales. Tenemos hoy familias divididas, en donde cada quien ve por sus propios intereses. Y uno de los graves problemas siempre es la economía, lamentablemente. Pero entonces, pues todo esto forma parte del mismo desconocimiento. Somos emocionales y dependiendo cómo nos llegue la pedrada, entonces respondemos. Si la pedrada fue para que la cacháramos, bueno, pues no fue tan fuerte y pues ahí vamos. Pero si es tirada con agresión, entonces sí, ahora me va a conocer. De nada sirven los cursos, nos hablan de ética y de moral. La ética es individual, mental. La ética radica en el pensamiento. La moral es social. Y entonces, yo siempre digo, en mi concepto, la ética no existe. Hoy en día no existe. Y no existe por una sencilla razón, porque la gente nace con cierta educación hasta los 5 o 6 años, recibe educación. Después tiene una formación social y conforme pasa el tiempo, esa persona, de acuerdo con los intereses que tenga en la mira, va a actuar. Y ahí tenemos el caso Epstein y tantos situaciones que se presentan, eh, que nos han dado a conocer. ¿Quieres ser famoso? Necesitas entregar esto. ¿Dónde quedó la ética? Hoy nos pasan programas, bueno, siempre han pasado programas de violencia, todo es violencia, todo lo que vemos en televisión es violencia. ¿Cómo actuamos? Pues con violencia, porque somos imitadores, triste y lamentablemente. Nada más imitamos, no generamos un pensamiento diferente, no actuamos de una manera distinta o procuramos actuar de una manera distinta. Hoy los hijos son educados por un celular, porque ya tienen 1 o 2 años y los niños ya están con el celular en la mano para que no llore, que se distraiga. Mientras yo estoy con mi celular también. Acabo de ver un caso de una niña como de unos 2 años que salió, eh, no lloraba, pero sí lamentándose porque le habían picado su manita en la vena. Y la mamá a un lado viendo el celular. La niña optó por pedirle nada más que le diera su chamarra porque tenía frío. Y le pidió su bolsa, traía una bolsita a la niña. Y ya, y la mamá, pues ni caso le hizo. Siguió con su celular. Y así hay infinidad de casos hoy en día.
no hay ya esas pláticas de familia, de compartir experiencias, en fin, una serie de situaciones que nos hagan ver la vida de una manera distinta. Le tenemos más confianza y fe a entes externos que a nosotros mismos en familia. Y siempre tenemos las peores traiciones en familia. Eso es lo que dice la película de Coco. Y es algo a lo que tenemos que darle vuelta. En fin, este, ¿algún comentario? Si no, vamos a pasar a el siguiente tema, seguridad e higiene. Eh, pues es que está usted manejando un estereotipo ahí, Doc, y no creo que sea eso solamente. Por supuesto que tenemos un contexto social bien complejo en la cuestión de el desajuste que existe, ¿no? Y por supuesto que hay muy malos padres en general, pero también hay otros que no lo son tanto, ¿no? Y hay otros que tratan de hacer las cosas distintas. Y clavarnos o quedarnos solamente con un solo precepto, pues considero que es algo que no debemos de hacer nosotros como profesionales de la salud, porque a fin de cuentas, si no entramos en esta cuestión o en esta situación de el prejuicio, que es el que mismo usted refiere que la película de Coco es la que está generando, ¿no? Entonces, eh, yo considero, como usted dice, desde mi punto de vista, estamos en un punto social bien complejo. Sin embargo, si caemos ante esta vertiente o esta situación de creer que ya todo está dado y todo está hecho, pues ya para qué hacemos cualquier cosa, ¿no? A fin de cuentas, por supuesto que siempre va a haber gente que está fuera de nuestro colorario o fuera de nuestra posibilidad, gente poderosa que siempre va a poder hacer algún otro tipo de acciones, pero no porque exista ese tipo de personas, nosotros ya dejemos ir absolutamente todo. Eh, yo nunca había visto la película de Coco con esa perspectiva que usted dice. Considero que la película dio una breve reseña tal vez de lo que algunas familias pueden llegar a tener, pero de ahí a creer que ese prejuicio que usted está mencionando acerca de el mexicano solamente eh, es huevón y no puede hacer absolutamente nada más, no lo había visto ahí, ¿no? Tal vez con Speedy González del 50, de los 70, tal vez ahí sí planteaban un poco esta situación, ¿no? Pero se ha ido modificando esta perspectiva, considero yo, ¿no? Pero, pues, interesante forma de ver la película de Coco, en realidad. Sí, no es algo que yo esté disponiendo o imponiendo. Finalmente, eh, es un razonamiento que se da con base en el esquema social en el que estamos viendo actualmente. Eh, yo les pregunté en un principio cómo veían la cuestión del ataque de Israel a Irán. Eh, ¿Cuál es la situación que está manejando Donald Trump en relación con eh, la guerra contra Irán? ¿Por qué ahora sí se fue contra Irán? ¿De qué manera se va influyendo en México? Hoy vemos que muchos mensajes en inglés, a donde vamos, todos en inglés, llegas a una plaza en inglés. Entonces, hay una manera siempre de ir influyendo en las personas, en la actitud social, el comportamiento social. Y es una mecánica natural, natural de quien tiene el poder. Y entonces mm, empezamos con Epstein y entonces terminan con matando al Mencho. Y dices, ok, siempre que hay alguna situación que está generando mucho eh, problema o mucho conflicto social, pues siempre se saca algo, ¿no? Y cuando tú no ves realmente, pues te guías con todo lo que te dicen los medios de comunicación. Ya lo vamos a ver ahora que venga el Mundial de Fútbol.
todos se convierten en especialistas de fútbol. Si es el fútbol americano, mucha gente, aunque no esté o no vea el fútbol americano, pues de todas maneras está metido porque los medios de comunicación son así, de manipuladores. Y Maestro, entonces, sí, yo quisiera intervenir sí, en esta parte que también dice Tlacaele, ¿no? Hay que ver las visiones y los contextos sociales de cada territorio y hay que ser muy puntuales en esa enajenación, ¿no? Usted mismo lo está diciendo, que estamos viviendo, ¿no? Porque nos meten y son como estos flash amarillistas de, pues ahora le quito la concentración a México, cuando todos ya sabemos, en especial este grupo, que somos como muy copartícipes de los entornos sociales y políticos, ¿no? El contexto, ¿no? De cambia ahora esta noticia por otra. Entonces, esa parte en realidad sí nos afecta porque pues somos comunidad, ¿no? La semana pasada fue el Mencho, ahora es Irán. ¿Y quién tiene la estructura de toda esta enajenación? Pues Estados Unidos. Y desafortunadamente por este predominio que tiene Donald Trump de querer, y no es él, ¿no? O sea, finalmente su delirio egocéntrico del señor, el que dice las tierras y todo va para mí, ¿no? También se adjudicó lo que pasó apenas, Michoacán, Jalisco, de decir yo fui, ¿no? O sea, esa teoría de decir individualista, y no mezclar a todo su grupo que tiene también él, ¿no? Aquí en México, pues dijo, fuimos colectivos, el secretario de la Defensa lloró, o sea, muchísimas cosas que sí sabemos los entornos sociales en los que vivimos, pero finalmente es como esta parte, ¿no? Si ya estamos siendo violentados de alguna manera en trabajo, en formas, esta generación que consideramos ahora de cristal, de que no les puedes decir nada porque ya vienen estas acusaciones, ya vienen esta parte de que pues ya es acoso, ¿no? Ya no es bullying, ahora ya tiene nombre, ya es acoso laboral, ya vas en contra de mis derechos. Y la verdad es que asusta, sí asusta, pero vuelvo a esta parte cuando empecé con la enajenación. ¿Qué tanto nos permitimos como seres humanos que esto nos impacte? Obviamente, en las materias pasadas, cuando empezaba con lo de Israel, Donald Trump, decíamos, ya viene la guerra, ¿no? O sea, y sí nos puede impactar demasiado a nosotros también como mexicanos en cuestión de la salud. No voy a dejar un caso aislado y los compañeros no me dejarán mentir. Yo a mis compañeras les tuve que decir quien viene del Estado de México el día lunes. O sea, esa situación que sí nos pone, no vayan de uniforme, por favor, ¿no? Las personas que viven en alrededor de la Ciudad de México, por precaución, no salgan con uniforme. Y fue algo que estuvimos trabajando toda la semana, ¿no? Entonces yo a mi familia decía, ¿cómo es que no fui secretaria? ¿Cómo es que viendo la situación en la que estamos, yo trabajo en la alcaldía de Tláhuac, ahí hay un cártel, ¿no? Y ujú, saber que si toca, pues toca, ¿no? Estar ahí y que claro. ni por mal empresas privadas que haya, el crimen organizado así es. Pero esa psicosis se mantuvo durante esta semana, ¿no? Entonces sí, no es que seamos gentes aisladas de lo que nos lleva todo este contexto cultural a nivel mundial. Sí, además, no hay que perder de vista también lo que vivimos en la pandemia, ¿no? Siendo atacados por la gente porque hay comentarios y se difunden cosas, sean o no sean ciertas. El problema es que estamos emocionalmente con miedo y es complejo. ¿Por qué? Precisamente por lo desconocido. Y vuelvo al mismo punto. Lo importante es informarse. Lo importante es conocer las leyes. Lo importante no genero ni estereotipos, ni estoy generando estereotipos, ni estoy generando apología del crimen, ni de nada que parecido. ¿Quién hizo la película de Coco? No la hicieron mexicanos. No, y he ahí otra situación, ¿no? Esa película no está hecha por mexicanos, ¿no?
esta película es de Disney, ¿no? Y entonces ahí vienen cosas que realmente decimos, híjoles, qué sufridera, ¿no? De la familia de Miguel, ¿no? Solo por el contexto social que vivió la abuelita, pero pues trae otras cosas como más. Ese es, efectivamente. Bueno, pues vamos a seguirle entonces con el siguiente tema, la exposición. ¿Compartes, Astrid? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en el equipo siguiente. Vamos a dar la unidad 9, Seguridad e Higiene. Somos Astrid Cortés Vargas, Nayeli Martínez Castillo, Tlacaela Ríos Castañón y yo, Francisco Estrada Rodríguez. La siguiente, por favor. Pues bien, la seguridad e higiene pues tiene una función esencial que es la administración de recursos humanos, la protección integral del trabajador, el impacto en la calidad y productividad y la relevancia en instituciones de salud. Si bien es cierto, la seguridad de higiene no debe entenderse solo como un requisito legal, sino como una estrategia clave de gestión del capital humano. En este caso, obviamente, en hospitales y unidades de salud, garantizar las condiciones laborales seguras que influyen directamente en la calidad de la atención, el desempeño del personal y la sostenibilidad de las instituciones. Siguiente, por favor. Obviamente tenemos conceptos de seguridad e higiene, que es seguridad laboral e higiene laboral. Eh, Obviamente la seguridad laboral va a estar enfocada en evitar accidentes, mientras que la higiene laboral va a buscar prevenir enfermedades profesionales y ambas van a formar parte de un enfoque preventivo que va a poder identificar, evaluar y controlar riesgos presentes en el ambiente en los ambientes de trabajo, especialmente en el sector salud. Siguiente, por favor. Tenemos obviamente los principales riesgos laborales. Estos van a ser biológicos, químicos, físicos, ergonómicos y psicosociales. Entre obviamente los biológicos tenemos virus y bacterias, entre los químicos, medicamentos y desinfectantes, los físicos como radiaciones, los ergonómicos derivados de posturas forzadas y los psicosociales, pues está el síndrome de Burnout, lo que hace indispensable una gestión integral de riesgos. Siguiente, por favor. Tenemos el marco normativo en México que nos dice, obviamente, que es obligatorio para empleadores, protección legal del trabajador, una prevención de riesgos laborales y aplicación prioritaria en salud. La Administración de Recursos Humanos tiene un rol central en la implementación de seguridad e higiene. No solo va a diseñar políticas, sino que va a promover la capacidad y supervisión del cumplimiento normativo y va a fomentar una cultura organizacional enfocada en la prevención y el autocuidado. El marco normativo mexicano va a establecer obligaciones en el sector salud. Su cumplimiento es prioritario debido al alto riesgo alto riesgo ocupacional alto riesgo ocupacional. La normatividad no solo va a proteger al trabajador, sino va a fortalecer la gestión institucional y va a reducir responsabilidades legales. Siguiente. Tenemos obviamente las normas
oficiales mexicanas que están dedicadas para la seguridad y salud en el trabajo, como la norma 0017, que es equipo de protección personal, su selección y uso y manejo. La norma 019, que es la constitución y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. La norma 030, que son servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. La norma 010, que son agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. La norma 011, que es la exposición en ruido en los centros de trabajo. Y la norma 25, que son condiciones de iluminación en centros de trabajo, que son obviamente parte de lo más importante. Tenemos obviamente la seguridad y la higiene y salud pública. Eh, Desde el punto de vista de salud pública, la seguridad e higiene forma parte de la prevención primaria. Al reducir riesgos laborales, se va a proteger al trabajador, al paciente y a la comunidad. Y va a fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica, ocupacional. Sigue mi compañero Plalca, creo, o Astrid. Y yo. Sigo yo. Bien. ¿Sí es tú? Ahora no, es tu placa, perdón, ya me equivoqué. Bien. La importancia de la seguridad e higiene en el sector salud. Eh, Hay que tener claros algún concepto, por lo menos, que es la seguridad de higiene en el trabajo. La seguridad laboral se refiere al conjunto de medidas, normas y procedimientos destinados a prevenir accidentes de trabajo, minimizar los riesgos que puedan causar lesiones físicas al personal. Por su parte, la higiene laboral se orienta a la identificación, evaluación y control de los factores ambientales que pueden afectar la salud de los trabajadores como agentes biológicos, químicos, físicos y psicosociales. La que sigue, por favor, Astrid. La importancia de la seguridad de higiene en los hospitales radica, en primer lugar, en la protección de la vida y la salud del personal sanitario y administrativo, como médicos, enfermeras, técnicos, personal de limpieza y administrativos que desempeñan funciones esenciales y que requieran condiciones laborales seguras para evitar accidentes de enfermedades profesionales, así como incapacidades laborales. La que sigue, por favor, Astrid. Asimismo, la seguridad e higiene influyen directamente en la calidad de la atención médica. Un trabajador que labora en condiciones seguras, con equipos adecuados y protocolos claros, presenta menor probabilidad de cometer errores, lo que se traduce en una atención más segura para los pacientes. En ese sentido, la gestión de la seguridad laboral forma parte de la cultura de calidad y seguridad del paciente en las instituciones hospitalarias. La que sigas. Eh, la Administración de Recursos Humanos desempeña un papel central en la planeación, implementación y evaluación de las políticas de seguridad e higiene. Esta función estratégica implica diseñar programas de capacitación continua, promover el uso adecuado del equipo de protección personal, supervisar el cumplimiento de normas, así como fomentar una cultura preventiva dentro de la organización. La que sigue, Astrid, por favor. Desde una perspectiva administrativa, la implementación de programas de seguridad e higiene reduce el ausentismo, la rotación de personal y los costos asociados a incapacidades, así como indemnizaciones o demandas legales. De acuerdo con Dessler, las organizaciones que invierten en la protección de su capital humano obtienen beneficios en términos de productividad, compromiso laboral, así como clima organizacional. En el ámbito hospitalario, el área de recursos humanos debe de coordinarse con los comités de seguridad e higiene, epidemiología y control de infecciones con el fin de identificar riesgos laborales específicos, así como establecer medidas preventivas eficaces. Esta integración permite alinear la seguridad del trabajador con los objetivos institucionales de calidad y eficiencia. La que sigue, Astrid, por favor. El impacto
O la seguridad de género, esta inversión estratégica nos genera las instituciones de salud más seguras, eficientes y humanas. La seguridad de género no solo nos previene accidentes y enfermedades, sino que también influye en el bienestar físico y emocional del personal. Un entorno laboral seguro genera confianza, reduce el estrés y fortalece la motivación de los trabajadores. Y el bienestar laboral se asocia con mayores niveles de satisfacción, como les comenté, compromiso organizacional y desempeño. En los hospitales públicos y privados, donde la demanda de servicios suele ser alta, la falta de medidas de seguridad puede generar desgaste profesional y síndrome de burnout. Por ello, la seguridad y higiene deben de concebirse como herramientas de gestión que contribuyen entre la eficiencia operativa y la salud del personal. La que sigue, por favor. Ahora sí. Ya sigo yo. Ahora vamos a ver la parte de los programas de seguridad y de prevención de riesgos. Entonces, vamos a ver que toda empresa, sea de salud o no sea de salud, tiene que tener el procedimiento necesario para formar ese sistema de gestión que nos permita prevenir los daños de tipo laboral. Se considera que es un enfoque estratégico porque al que esto le permite a la empresa o hospital disminuir la siniestralidad, le va a garantizar de alguna forma el que tenga un mejor uso del recurso humano. Y hoy por hoy sabemos que el valor agregado de toda empresa, el principal valor va a estar dado por esa creatividad y esa habilidad que tiene su personal humano para desempeñar su trabajo. Entonces, ¿qué deben de hacer? Garantizar un lugar digno, un lugar saludable, y esto nos va a permitir mejorar el impacto en cuanto al desempeño del beneficio empresarial, porque permite que nosotros nos ahorremos costes. Tendríamos que considerar que los accidentes y las enfermedades en el trabajo pueden llegar a suponer hasta del 5 al 10% de los beneficios brutos de una empresa. Esto es de acuerdo a diversos estudios que se han llevado a cabo. Ahí es la importancia de implementar este tipo de programas. Entonces, el sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales tiene una estructura definida. Aunque Paco nos habló parte de la normativa, no hay una norma como tal que te diga las características mínimas o que te apegue, sino que es la conjunción de varias para diferentes procesos. Nosotros tenemos que tomar en cuenta el siempre seguirnos a esta política de prevención, tener una estructura organizada, empezar a considerar las responsabilidades de cada uno de los participantes desde su diferente papel, sea este como quien va a administrar o va de alguna forma a llevar a cabo la coordinación de todo este sistema de gestión, o que esta misma persona lo descargue hacia otra persona que tenga que llevar a cabo todos estos papeles en cuanto a producción, procedimientos y procesos. La parte integral del sistema de gestión se va a definir como proteger el principal valor, que son las personas. Entonces, una de las normas que más se apega a los requisitos mínimos para la elaboración de estos programas preventivos es la norma 33. Entonces, se considera en la parte de la salud que es el eje estratégico del sistema, y hay cosas que nos pide tener antes de echar a andar o de quisiera querer elaborar estos programas de prevención. Es un diagnóstico formal de los riesgos, en donde se va a evaluar desde el ambiente en donde se lleva a cabo el trabajo, la posibilidad de exposición a otros riesgos que pueden o no estar ahí, sobre todo en las emergencias de tipo sanitario o en las partes empresariales cuando hay fuga de algunas de las sustancias. Por eso Paco les fue diciendo como los principales agentes. Nosotros debemos de tener un programa anual de seguridad de acuerdo a a esta norma, y tener responsables técnicos designados. Esto es bien importante porque se considera que es la columna vertebral obligatoria en cualquier centro de trabajo y se alinea con la ISO 45001. Va a haber otras de las cuales se complemente, que es importante mencionar en la parte del segundo y tercer nivel de atención en cuanto a los hospitales, que va a ser la norma 017 y la norma 019. Si nos quedamos con la 30, es lo que les decía, va a establecer los requisitos mínimos para poder crear ese programa preventivo de seguridad y salud en el trabajo. Su enfoque netamente es hacia la parte de la administración integral preventiva
preventiva, el alcance es hacia todo el hospital y el responsable en este caso sería la dirección médica, en el caso de una empresa el patrón o el CEO, quien va a establecer los servicios preventivos internos y externos. El elemento clave del que parte esta norma es el que tú tengas un diagnóstico de seguridad y salud y a través de este diagnóstico puedas generar ese programa de acuerdo a las necesidades de la empresa u hospital en donde se esté desempeñando. La naturaleza del control va a ser 100% preventivo y el impacto en cuanto a los costos tanto de hospital como de una empresa es el disminuir los accidentes, las incapacidades y las demandas. En la norma 017 nosotros la tenemos porque está enfocada hacia el uso y el manejo del equipo de protección personal, pero este no solo es de uso hospitalario, también de empresas y también tiene que ver con la exposición a ciertas sustancias. El enfoque aquí es una protección individual, se va a aplicar a cada trabajador expuesto, médicos, enfermeras, camilleros, laboratorio, y les digo, y en algunas otras empresas de acorde a su razón social y el encomiendo de sus actividades, también los pueden llegar a utilizar. El responsable principal es, obviamente, el patrón te proporciona tu equipo. El elemento clave es analizar el riesgo para determinar qué tan necesario es ese equipo de protección personal. O sea, nosotros lo vivimos ahorita con las dos últimas emergencias sanitarias que hemos tenido, que fue la de la influenza en el 2009-2011, y esta nos sirvió de precedente, sobre todo para conformar cómo se debería de constituir ese equipo de protección médica. Y ahora que tuvimos en el COVID, pues la fuerte campaña que se hizo en cuanto a la colocación y retiro del mismo. La naturaleza del control es preventivo individual y el impacto en cuanto a los costos es disminuir los contagios y pues no favorecer una exposición biológica a algo que sea un riesgo potencial. Y la norma 019, esta es bien importante, pero porque va a estar encaminada a la regulación y la integración del funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. Aquí sí lo estipula la norma 030. Realmente este tipo de comités se crean cuando la empresa u hospital rebasan más de 100 personas de las que son parte de la plantilla de trabajadores, menos de 100 con que se conformen los listados de las acciones preventivas y correctivas no tienen mayor problema. El enfoque va a ser bipartita y va a haber una vigilancia interna. El alcance, pues es que va a aplicar como un órgano interno de supervisión. El responsable también es el patrón, quien va a constituir a las personas que conformen dicho comité, los cuales van a tener representantes dentro de los trabajadores y de la propia empresa. El elemento clave, pues, es hacer los recorridos y el reporte de condiciones inseguras. Así es como funcionan, sobre todo lo hemos visto cuando hay siniestros, pues va todo lo que es protección civil y hasta que no se hace la revisión del inmueble y te dicen es seguro que tú puedas regresar a tus instalaciones. Entonces ellos es un ejemplo de la parte que conforman este comité. Aquí la naturaleza del control ya va a ser obviamente correctiva y lo importante es que tiene que tener un seguimiento participativo, siempre enfocándonos en áreas de mejora y el impacto pues reduce la reincidencia de lo que son los riesgos. Entonces, estas tres normas son importantes para la conformación de estos programas preventivos. ¿Cuáles van a ser las obligaciones del patrón? Ya sea que se quede él como tal o que designe a un responsable de seguridad de salud e higiene. Si lo designa, es importante aclarar que éste le debe de proporcionar, o sea, el patrón a esa figura le tiene que proporcionar el acceso a las diferentes áreas para que él pueda evaluarlas, pueda detectar algunos riesgos que no se hayan detectado previamente hacia los trabajadores, pero lo más importante es que esto quede documentado, es decir, que haya una información completa de cada uno de los puestos de trabajo y de las actividades que desarrollan los trabajadores. Después, con esto se va a elaborar este diagnóstico integral que se documenta y a partir del mismo se elabora el programa anual actualizado. La campaña de comunicación debe de ser ardua,
Los trabajadores que se vayan integrando al equipo deben de recibir una capacitación de acuerdo a su área y si no, al menos las referencias generales de los lugares que se consideran de seguridad ante un siniestro y los principales procesos sobre todo en los hospitales se manejan los diferentes códigos que sabemos que entre una unidad y otra los colores cambian, por eso es importante que se tengan identificados y que se comuniquen. Y finalmente capacitar al personal de los servicios preventivos, así es como funcionan. ¿Cuál es como tal esa función que va a tener ese responsable de seguridad y salud? Ya fuimos viendo algunas. Se crea el programa preventivo, pero a través de tener un diagnóstico, ese programa preventivo debe de tener un seguimiento anual y con este se ve la respuesta que se tiene a ciertos riesgos. Se deben de definir procedimientos generales y particulares de acuerdo al servicio en el que se esté desempeñando el trabajador. Un ejemplo es los que trabajan en la parte de farmacia o el sistema SAFE de mezclas, quienes están dentro de la preparación de los medicamentos. Ellos usan, generalmente tienen una cámara de seguridad con sistema de extracción de aire y trabajan con su equipo de protección personal durante todo el tiempo mientras están haciendo la preparación de los medicamentos. Y quienes estamos en otras áreas, algunos están en la parte de la consulta externa, bueno, ellos están más enfocados sobre todo a la parte del uso del cubrebocas, a que si se hacen algunas curaciones mínimas utilicen de forma adecuada los contenedores rojos y los que estamos en las unidades hospitalarias también cambian, no es lo mismo estar en el área de hospitalización que estar en un área de terapia intensiva. Dentro de la misma terapia intensiva tenemos un sistema de aislamiento en donde, de acuerdo al diagnóstico de ciertos pacientes, tú te tengas que colocar el equipo de protección personal y se van conformando. Y finalmente también incorporar promoción a la salud. Este es importante porque es una de las prestaciones que tiene todo trabajador al irse haciendo parte de una empresa. Es decir, cada trabajador que se incorpora debe de tener también una exploración, una historia clínica y una evaluación integral de su condición para detectar factores de riesgo per se que lo vuelvan aún más vulnerable que otras personas ante ciertas situaciones o para que de esta forma se vayan detectando la forma también de irlo pudiendo incluir algún programa de salud que le vaya ayudando a mejorar su estado inicial. Entonces, las funciones de este responsable de salud van a ser claves y van a transformar parte de los requisitos normativos para que éstas se vuelvan efectivas. Entonces, en ese diagnóstico, él detecta condiciones físicas peligrosas. Yo les pongo aquí un ejemplo. Hay uno de los plafones del techo de la terapia que está, pues finalmente ya reblandecido. Ese ya es una de las condiciones físicas peligrosas. Si no se hace el ajuste y se cambia, en cualquier momento se le puede caer a alguien ese plafón y lastimar a una de las personas que esté haciendo sus actividades. Peligros circundantes y con estos los requisitos normativos. Se pueden agregar mucho más normas también dependiendo del servicio y a las que son aplicables. Por ejemplo, tenemos sobre todo una que utilizamos mucho en los hospitales, es la 087 en cuanto al manejo de residuos biológicos e infectológicos. Y a través de ese diagnóstico, pues se elaboran los programas. Lo ideal es que las acciones fueran más preventivas. Sabemos que vamos a ocupar en algunos escenarios las correctivas, que se haga la promoción de salud y adicciones, que es parte de la evaluación inicial integral que les comentaba, que sí se establezcan las rutas críticas ante situaciones de emergencias. Igual, cada uno de los diferentes servicios debe de tener su programa de acción ante situaciones de urgencia. Yo, la verdad es que siempre les pongo un ejemplo del área en donde yo estoy, pero nosotros hacemos un programa en atención de emergencia. Sobre todo va enfocado en si tenemos que movilizar pacientes porque son pacientes críticos. Se establece un triage, vemos quiénes. Siempre quiero que sepan que la prioridad va a ser el personal médico y paramédico. Es decir, si hay un siniestro, aunque sea una terapia intensiva y estén ahí los pacientes, primero es salvaguardar la estabilidad y la seguridad de las enfermeras, de los médicos, del camillero que esté ahí. Una vez que pase, regresamos. Si el inmueble tiene riesgos, se establece un triage de cómo vamos a ir retirando a esos pacientes y ese triage está
de alguna forma encaminado de acuerdo a su condición de salud y posibilidad de vida. Esto lo hacemos así y también se hacen los programas de reconversión. Nosotros ahorita en el Juárez tenemos un sistema de reconversión para neumonías porque llevamos desde lo que es el mes de diciembre una sobrecarga impresionante de pacientes con neumonías. Entonces se hace una sala de respiratorios y obviamente otro tipo de pacientes se baja el número de ingresos o se refieren a otras unidades para que nosotros podamos reconvertirnos así. Lo mismo se hizo para la pandemia ahora de COVID. Fuimos a un hospital que recibió una reconversión y una vez que se controló este problema de salud, nos volvimos a reconvertir en donde se da prioridad, pues en este caso a la atención que de la enfermedad que sea emergente. Y tenemos ahorita establecido un piloto para la parte de sarampión. Si se requiriera, también ya tenemos nuestro programa de cómo nos vamos a reconvertir en caso de que fuera necesario por incremento de la atención de estos pacientes. Ahí es en donde se ponen las fichas de las fechas de inicio y de término y las rutas a seguir. Entonces, estas acciones para la atención de esas emergencias, si parten de esa planeación y dirección, se da la capacitación, información a todo el personal que va a estar involucrado y se hace la señalética, sobre todo de las rutas. Le digo, yo creo que aquí la mayoría de nosotros lo vivimos para el COVID, en donde un ejemplo se ponía la ruta de si el paciente va a requerir tomografía y va a pasar de tal horario a tal horario y no se permitía el paso de otro tipo de pacientes, se avisaba con cierto código y durante una hora o 2 horas pues no había paso de otros pacientes ni de personal que no debería de estar ahí. Las medidas de prevención, las medidas de protección, las políticas que van a ser de tipo temporal de acuerdo a la situación y lo que dure la misma y que haya una supervisión continua. Entonces, estas guías en cuanto a la seguridad del trabajo y previsión social para contingencias son las que se enfocan en esa protección de los trabajadores y de las instalaciones. Y las otras que les decía era cuando tú vas ingresando como nuevo personal, sea una empresa que se dedique o no a la parte de la salud, pues también tienes que fomentar esa promoción de salud en el trabajo, como es prevención de enfermedades. Nosotros tenemos ahorita un boletín para el personal en cuanto a enfermedades de tipo respiratorio y una campaña de vacunación para sarampión que yo creo que todos hemos vivido y que si estamos incluso ahorita en la parte de las noticias, sabemos, hace 2 semanas se comentó que uno de los trabajadores de las oficinas del INE, que va entre la edad de 30 años y más, tuvo un diagnóstico positivo a sarampión. Lo que decidió hacer esa oficina fue reforzar la campaña de vacunación. Esto es importante para nosotros porque es cómo se van haciendo los ajustes. Sabíamos que ahorita decían el plan inicial es vacunamos a los niños de 6 meses a 1 año, después a los menores de 5 años porque son la población más vulnerable. Después vigilamos hasta los 40 años los que tengan o no tengan el esquema completo, pero en el caso particular de esta oficina, obviamente se decidió darle prioridad, aunque vayan entre los 30 y 40 y se rebasen por esta persona y la decisión al final fue mandarlos a hacer home office a quienes pudieran. Así es como se van haciendo estas acciones. La orientación nutricional, si es que se detecta algún desorden al respecto, sea para bajo peso, sea para sobrepeso u obesidad, y también fortalecer la cultura preventiva para disminuir el ausentismo, la capacitación a las diferentes brigadas. Esto lo hacen mucho de otras empresas y dentro de la salud. Desconozco en sus unidades, pero por ejemplo acá se hacen 2 veces al año campañas en cuanto a que se capacite a todo el personal en lo que es soporte vital básico. Es decir, si el área es administrativa, es meramente de la salud, si es solo de camilleros, sí se va haciendo el listado de las personas y quienes nos dedicamos a eso se van haciendo las campañas para poderles dar ese tipo de capacitación. La ergonomía laboral, que ya la mencionó Paco, no me voy a meter mucho en eso, pero también sabemos que salió en este año reciente lo de la ley silla, en donde pues a la mayoría de las personas que pasan, que tenían jornadas laborales, en donde estuvieran todo el tiempo parado, pues ahora es obligatorio el que tengan esas sillas y que seguramente nosotros hemos visto a ir al supermercado y los exámenes periódicos.
Los exámenes periódicos, por ejemplo, este es en la Secretaría de Salud, yo no los he visto tanto, se van más como por campañas y esta campaña de lavado de manos, campaña de detección de SEA de mama. Pero en el IMSS, al menos en la unidad en la que yo estoy, sí es obligatorio que te presentes en CPTIMS una vez al año para que te hagan tu exploración. Te hacen peso, talla, la determinación de glicemia y evalúan tu cartilla nacional para ver tu esquema de vacunación. Si hay alguna reactivo al que seas candidato, se te coloca en ese momento y se queda establecido en la cartilla. O sea, a mí al año me mandan un correo de, ¿sabe qué? Esta fecha tiene, entre este periodo de fecha tiene que ir a las oficinas de CPTIMS y te dan tu papel comprobante de que asististe y con tu matrícula queda registrado, pero desconozco si lo hacen todas las unidades, pero son uno de los ejemplos que tenemos aquí. Y después, Sí. Este, lo ujú, vamos a dejar ahí. sí. El artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo es el marco jurídico bajo el cual se regula la seguridad y higiene del trabajo, además del Reglamento Federal de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Son los dos elementos base o la columna vertebral de las normas oficiales y de las normas que se establecen al interior de cada uno de los empleos, ¿no? O de las instituciones públicas o privadas. Eh, les voy a pedir que para la última sesión que tenemos dentro de 8 días, vamos a tomar de manera muy puntual, como si fuera un cuestionario, ¿no? O sea, análisis de las operaciones y análisis humano y la respuesta, pero sí se tiene que subir la presentación como la tienen a la plataforma. Entonces, eh, es lo importante, ¿no? Lo vamos a ver de una manera muy rápida para poder abarcar todos los temas del temario, valga la expresión. Eh, pero sí tienen que subir las presentaciones tal como las tienen. Y les encargo mucho que suban sus trabajos, sus tareas, para poder estar en posibilidad de hacer las evaluaciones correspondientes. Una pregunta, ¿va a abrir un apartado para lo de las presentaciones? Ya, La previa que dimos y esta. ya está. Porque aparece en lo de las tareas, pero bueno, no he No, revisado. esta es la última sesión, Astrid, Ah, la ok. 2. Va, Sí. Así es, ahí viene. gracias. Pues pásenla muy bien. Gusto saludarles. Gracias. Buen día, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Buen fin de semana. Buen día. Igualmente. Gracias, que descansen. Gracias. Buen día a todos.